Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 23 del podcast Expansión con Conciencia. Hola Mari, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Angelita, muy bien, muy contenta de que nos encontremos y bueno, de empezar a abordar en esta temporada un tema tan profundo, tan sensible y bueno, como que nos identifica con tantas personas en esta humanidad. Así es, pues bueno, pues hoy estamos dándole apertura a nuestra tercera temporada del podcast que hemos llamado La Ruta del Migrante. Es nuestro episodio número 23 en total de todos los episodios que hemos hecho y es el primero de esta nueva temporada. Sí, así es, así es. Vamos a tocar temas muy lindos en los que seguro muchas personas se identificarán. Perfecto, bueno, pues entonces seguimos en esta ruta de aprendizaje y de entendimiento. En esta temporada pues hemos querido continuar utilizando elementos de mi vida, pues que fue como el elemento central que motivó la creación de este podcast. Y bueno, pues la inmigración hace parte importante de mi trayectoria de vida. Pues no solo porque la he vivido en carne propia, porque hace 8 años que emigré a Canadá, sino también porque en mi trabajo cotidiano, yo trabajo en el Ministerio de Inmigración de Quebec, entonces pues de alguna forma podremos decir que la inmigración hace parte de mi vida personal y laboral cotidianamente. Le sacaremos también el jugo a esa información que seguro será muy útil. Bueno, yo creo también que pues justamente tu propia experiencia pues le da mucho valor al abordaje de este tema, pues tu experiencia como migrante y tu experiencia laboral también, ¿no? Entonces, sé que hay muchas personas y pues yo en particular tengo también muchos de mis consultantes lejos, pues tú has sido una, pero sé de todo lo sensible que puede ser este tema. Y bueno, aunque haya diferentes razones para la migración, pues digamos que hay un sentir común y es pues dejar el lugar al que pues hemos pertenecido y de algún modo pues lo que nos hace en este caso colombianos o del país que sea. Eso es, que llevamos a Colombia bien metida en la piel y digamos que uno a veces como que se siente lejos, pero por ejemplo situaciones como la que estamos viviendo ahorita, que es como este terremoto de Colombia y demás, se siente uno más colombiano que nunca, Ujú. por más lejos que esté. Sí, sí, creo que esa es una característica común, que por más lejos que viajen las personas, pues hay dolores compartidos o alegrías compartidas que recuerdan ese lugar de pertenencia, de afinidad y bueno, pues al final cuando un migrante, en este caso de Colombia, ve una tragedia como la de este terremoto, pues tiene lugares de referencia, ¿no? Como Ujú. así, yo conozco ese lugar, yo sé, yo tengo amigos allá, entonces, pues la pertenencia también está dada por eso, ¿no? Porque pues son eso, nuestros lugares comunes, nuestros paisajes, nuestra idiosincrasia. Entonces, si nos hablan del caleño, sabemos quiénes son las personas de Cali, y bueno, así en los diferentes países, ¿no? Pero bueno, Así es. entonces justamente vamos a dedicar este episodio que es un poco como de contextualizar esta tercera temporada. Y pues yo se la quiero dedicar a los caminantes de cada una de las fronteras del mundo por la semilla que son en la nueva tierra a la que llegan y pues también sentí que era importante dedicársela a las vidas que se van perdiendo en ese caminar. Quizás me refiero especialmente a migraciones muy difíciles, pero bueno, fue a quienes sentí en mi corazón. Bueno, súper, muchas gracias Mari. Yo por mi parte quiero dedicárselo a un personaje bastante interesante. Desde mi punto de vista, se lo quiero dedicar al Miguel Ángel de nuestros tiempos. Es un escultor, Timothy Schmaltz. Es un ser grandioso. Se lo quiero dedicar a su disciplina, a la disciplina que dispone en su oficio y por permitirle a la luz traspasarlo para aterrizar en el mundo físico las gracias del espíritu, por su fe
y su intención profunda de participar en el despertar de la conciencia humana. Bueno, pues vamos a profundizar en este capítulo acerca de este maravilloso escultor y seguramente traeremos también en nuestros otros episodios, es la idea, a otras personas que también a través de su arte representan pues la experiencia del migrar como realmente una experiencia humana profundamente trascendente. Entonces, bueno, ya hablaremos de él y seguramente de algunos otros también. Perfecto. Bueno, pues en esta temporada vamos a hablar de la migración como un todo, porque pues definitivamente la ruta del migrante es única para cada quien. No existe, digamos, como una misma línea. Independientemente, digamos que dos personas pueden migrar a un país con el mismo programa de migración, pero la historia de cada persona va a ser completamente distinta. La ruta y el proceso siempre será distinta para cada quien. Como distinta es cada persona. Así que Así cada es. uno llega con lo que es y eso también pues tendrá unos matices distintos. Así es, entonces Mari, si quieres decirnos un poquito como de qué tipo de temas vamos a hablar en esta temporada. Sí, pues obviamente nuestra perspectiva también es desde la mirada emocional, psicológica y pues bueno, también contextual, pero digamos que vamos a hablar de los distintos tipos de migrantes, o sea, no todos son iguales, ¿no? Llegan a sus nuevos lugares con unas circunstancias distintas, con unos recursos distintos o con unas limitaciones diferentes también. Entonces, pues no los podemos como encapsular, seguramente tendremos que hacer como todas esas distinciones. Bueno, Angelita, desde su experiencia también nos va a ayudar como a entender de estos países que tienen como unas políticas de acogida de los migrantes diferentes, porque pues bueno, también sabemos que hay otros que tienen unas como barreras muy marcadas para la migración y otros como uno esperaría que fuera pues las puertas abiertas a facilitar mucho más esos procesos. Y bueno, pues como características muy significativas como la posibilidad que se tiene o no de regresar al país de origen, así sea de visita, pues todo eso marca una diferencia y pues en general es poder hablar de la vida después de la migración y pues obviamente pues mi tema de profundización, el duelo, los duelos que vienen a partir de esto. ¿Mm? Uh-huh. Tú has acompañado muchos, pues digamos que en tu terapia acompañas los duelos como de forma bien, es como intensa, es Sí, como sí, parte intensa de tu terapia. sí, es una de las, como de los matices importantes y mucho de lo que me llega y bueno, y tengo también muchos consultantes fuera del país que por distintas razones se han ido, como tú. Así Así es, es. ok. Bueno, súper, también tú lo has mencionado, ¿no? Que los migrantes no llegamos sin nada, o sea, definitivamente a veces piensa uno que simplemente llega con las dos maletas o la maleta con la que llega, pero pues nada, hay una historia, hay una cultura, hay unos saberes que bueno, que también entran en ese compartir cotidiano en la nueva tierra. Llegamos también a ofrecer, seguramente nos cuestionaremos en esta temporada sobre la idealización de la migración, porque en muchas ocasiones se pinta como una alternativa interesante, como sí, como con muchas posibilidades, pero algunas veces también se idealiza esa opción de vida, entonces pues también es interesante abordarlo desde otras perspectivas y como ya la mencionabas tú también como la renuncia, porque pues definitivamente elegir irse si es una migración elegida pues necesariamente implica unas renuncias y algunas veces muy 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 importantes. Y si no es elegida, pues multiplícalas, Aún más, claro, aún exacto. más. Ok, ok. Bueno, entonces tú nos vas a poner hoy en contexto y nos vas a mostrar también como la obra maravillosa de este escultor, porque como que el arte siempre va a representar muchas de nuestras emociones y muchas de las experiencias humanas que bueno, como que se subliman
en, pues digamos, como en el arte y bueno, queremos también darle un lugar a esos seres que casi que son canalizadores del dolor Así y es. del amor humano. Así es, o sea, tú lo has nombrado como la canalización, vamos a verlo, pues digamos, como a lo largo de su trabajo, vamos a ver un poco como eso, que él lo que dice que es, él se siente como un canalizado de la información. Y bueno, pues cae muy bien poder hablar de este personaje porque habíamos ya visto la escultura, vamos a hablar de una escultura en particular que tiene que ver con la migración, pero al consultar quién era el escultor, pues nos dimos cuenta que era un escultor canadiense. Entonces cae muy bien, digamos, en esta apertura de la temporada porque al fin y al cabo, pues mi migración es colombo-canadiense, entonces pues también muy chévere que el escultor sea canadiense para esta etapa que vamos a describir. Bueno, entonces yo quiero decirles quién es Tim Schmaltz. Bueno, Tim, yo le digo Tim, pero es Timothy. Bueno, es Ya un le tienes escultor confianza canadiense. de, Sí, ya. de- Lo he sí, consultado sí, tanto que yo le decir que tengo ya. confianza. Bueno, entonces él es un escultor canadiense de la provincia de Ontario. Y me gustaría que antes de entrar a hablar de sus obras, conociéramos un poquito su perfil. Entonces, bueno, pues este es un hombre que invita a la reflexión de la dimensión espiritual de la existencia humana y busca crear un despertar en las personas. Entonces, digamos como que la alineación con el podcast es directa porque pues eso es lo que buscamos nosotros también, expansión con conciencia. Entonces, cuando encontramos personas que desde su quehacer cotidiano aportan al mismo objetivo, pues nos parece muy lindo también darle luz a este tipo de personas. Él mismo se describe como un hombre con una larga tarea de vida. Él con su trabajo busca comunicar al mundo lo que él llama las verdades eternas. Él dice en sus propias palabras, estoy tomando lo que percibo como verdades eternas y tratando de traerlas a la luz en la existencia física. Entonces, para él las esculturas ya existen, o sea, digamos como que el concepto de esas verdades eternas ya existe. Él lo único que hace es aterrizar en el plano terrenal esas verdades que ya existen en un plano espiritual. Y su taller él lo ve simplemente como un oasis, como esa oportunidad espiritual de entregar algo al mundo, de dejar una huella. Y bueno, yo decía al principio que para mí era el Miguel Ángel de nuestros tiempos y cuando consultando un poquito, digamos, su historia y su trayectoria de vida, efectivamente él se siente bastante inspirado por Miguel Ángel. Siempre ha estado creando desde Canadá, en Ontario, en su taller, pero ahora decidió irse a vivir a Roma porque él dice como que su espíritu ya como que empieza a necesitar estar más cerca de las obras, estar cerca de las capillas, de todas esas, pues de la riqueza cultural y artística que existe en Roma. Entonces, nada, abrió un taller cerca al Vaticano y va a estar allá con sus obras y él dice que simplemente va caminando, va inspirándose para nutrir su obra misma. Y bueno, entonces acá empezamos, ya vamos a empezar como a hablar un poquito de sus obras, ¿sí? Él cuando llega, él dice que la tarea de un artista es una tarea muy profunda y pues yo no sé si tú te acuerdas, Mari, por ejemplo, cuando hablábamos bueno, con Paola o con Ujú, Claudia, ellos nos ujú. contaban pues digamos como la disciplina que se Sí, sí, requiere sí. desde el punto de vista de un artista. Ujú, total. Y este señor dice que él llegaba a las 4 de la mañana a trabajar y que trabajaba como hasta las 10 de la noche, pues cuando tiene como un proyecto. Y él escuchaba el Evangelio todo Ujú, el tiempo, o sea, él lo ponía como de ok. background el Evangelio todo el tiempo. Ujú, Y esa ha sido como su música, o sea, él no escuchaba música ni nada de eso, sino él siempre crea con el Evangelio de fondo. Y sí, y también queríamos contarles que él como ser humano tuvo una experiencia de conversión, tuvo un periodo de alucinaciones de más o menos 4 o 5 meses y durante ese periodo de alucinaciones hubo un momento en que decidió hacer su primera escultura de Jesús
y ahí su vida como artista, pues su vida se transformó, pero su vida como artista también tomó otro matiz y desde ahí, digamos, como que se entregó 100% a su obra, que es la obra que hace ahora. Bueno, voy a empezar a mostrarles una primerita obra que está aquí. Voy a compartir acá un segundito. Esta. Ya me dicen cuando se vea. ¿Sí? Ahí se ve. Sí, sí, sí. Ahí la vemos. Bueno, perfecto. Entonces, esta escultura se llama Jesús habitante de la calle o Homeless Jesus. Entonces, esta escultura existe en muchos países, o sea, Wow. digamos como que está en Escocia, está en República Dominicana, está en Israel, está en Estados Unidos. Pero una cosa súper linda que descubrimos investigando esto es que hay una copia también que se encuentra en Bogotá, en el Cerro de Monserrate. Entonces en el año 2021 fueron, después de la pandemia, y la pusieron ahí. Digamos que esta obra lo que se representa, digamos que cuando uno mira acá en los pies, si uno alcanza a ver como los estigmas de Jesús, es lo único que podría hacernos pensar que es Jesús, pero exacto, pero ahí podría ser como cualquier ser. Cualquier persona, sí. Pero el nivel Y de detalle es impresionante, es impresionante, Sí, y es es una impresionante. banca, digamos, donde la gente se sienta acá. O sea, de hecho hay una imagen por aquí en Washington que me impresionó un montón, que a ver si puedo, esta. Entonces es una banca donde un señor de la calle, pues bueno, se recuesta en Jesús. Okay. Entonces, esta obra, digamos, como que nació justamente de una caminata que él tuvo antes de Navidad en Toronto. Pues Toronto es una de las ciudades, digamos, más concurridas de Canadá, y él estaba en una de las calles más concurridas de Toronto y encontró a una persona justamente en esta posición en la que él esculpió la escultura. Y él la encontró y él sintió una cosa muy fuerte y él dijo, yo estoy viendo acá algo, yo veo a Jesús, dijo él. Y llegó a su taller y esculpió la escultura y decidió dejar al descubierto los pies para representar justamente la espiritualidad de su obra, que era lo que veíamos acá. Sí, sí, sí. Entonces él, digamos como que esta escultura, la inspiró en un pasaje de la Biblia que es como, bueno, él la nombra ahí como Mateo 25:40, y para él es una de las partes más lindas de la Biblia, y dice, en verdad os digo que cuando lo hicisteis con uno de ellos, con uno de mis hermanos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces es como él dice, como el mensaje que yo quiero transmitir con esto es servir, y que es nuestra tarea espiritual también cuidar de los marginados. Y bueno, ya cuando uno entra y ve la obra de este personaje, uno se da cuenta de unas cosas, de unas obras impresionantes que definitivamente conmueven y cuestionan. Así es. Y bueno, entonces ahora ya vamos a entrar a nuestra obra insignia, digamos, para esta temporada, que se llama Angels Unawares, o Ángeles sin saberlo. Entonces, bueno, vamos a mostrarla por aquí. Vamos a ver si este videito sirve. Esta es la obra, vamos a verla. Hecha por el mismo escultor. Además son unos rostros que muestran pues, el dolor humano de una Tal cual. experiencia de migración forzada pues, en este imaginario, ¿no? Y bueno, y ahí están esas alas que ya vamos a ver todo lo que significan. Y creo que sobre eso también haremos un matiz en nuestros episodios, ¿no? De esos ángeles. Así es. Entonces, bueno, pues voy a dejarla acá, digamos, expuesta para que puedan verla pues a medida de que vayamos nosotros hablando aquí.
Es una escultura que está en el Vaticano. Sí, ahí se ve en este momento, está en el Vaticano, pero yo tengo que admitir que yo esta escultura yo ya la había visto antes, o sea, un día en el oratorio de San Joseph, de San José aquí en Montreal, yo la vi, pues sí, la verdad me pareció linda, me pareció muy conmovedora, pero después como ya al observar todo lo que esto implica, pues supremamente conmovida con esta escultura. Bueno, entonces pues definitivamente pues fue con el Papa Francisco que se hizo la inauguración de esta escultura. Y la historia es muy linda porque, pues como lo decíamos antes, Timothy escuchaba el Nuevo Testamento siempre mientras esculpía sus piezas, o lo hace mientras esculpe sus piezas. Y hubo un día en el que él tenía como una repetición de una frase, o sea, al repetir el Nuevo Testamento, hubo como una frase que él escuchó que él dice como que la sintió en su cuerpo entero, como que él la integró completamente en todo su ser. Y esa frase, bueno, pues es una frase de Hebreos 13:2 que dice, no os olvidéis de ser amables con los que lleguen a vuestra casa, pues de esta manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Mm. Y lo escuchó y él dijo, bueno, tengo que hacer algo con eso, pero él no tenía ni idea qué era lo que tenía que hacer, o sea, no le llegaba ninguna idea, nada lo satisfacía. Bueno, y él dejó así y esa idea le quedó muchos años en su cabeza y él ahí se quedó. Y un día estaba en Roma y en Roma abrieron un departamento que es el Departamento de Migrantes y Refugiados, fue creado en el Vaticano. Y 5 días antes de la creación de ese departamento lo invitaron a una cena y le pidieron que hiciera una escultura sobre el tema de migrantes y refugiados. Y después entonces él regresó a Canadá a su taller y él dice que él se sentó durante 10 minutos y la idea que llevaba pensando durante 5 años y que nunca le había llegado a su cabeza, le llegó en 10 minutos. Entonces hizo esta obra que estamos viendo acá. En esta obra él representa 140 refugiados inmigrantes de todas partes del mundo. Acá lo vemos como en una balsa, pues ni siquiera es un barco, es una balsa. Pero él representa aquí diferentes periodos históricos. Incluso no lo alcanzamos a ver en el video, pero bueno, ahí está, por ejemplo, María y Claro, José con el niño Jesús. ellos eran Están migrantes. Ajá. exactamente. Están, por ejemplo, personas huyendo de los nazis. Bueno, vemos como todas las personas y con unos detalles, ¿no? Los Ujú. niños con su mascota, las personas con su bolso, con su maleta, las Sí, no, personas es de... que vale la pena verla súper ampliada y en ese detalle es una obra muy perfecta. Exacto, acá se ven el bebé pequeño, esta persona aquí, los abrazos, la gente abrazándose y bueno, y lo que llama la atención es este tema de las alas, o sea, el único elemento que sobresale de estas culturas son realmente estas alas en donde él dice, pues como es un llamado como al servir, ¿no? A servir a todas las personas que viven ese proceso de migración que es doloroso independientemente de la razón que sea, es un proceso doloroso Ujú. que implica una adaptación, una transformación, un cambio. Entonces, bueno, pues por eso Esas puso ese nombre. alas, no, y esas alas y el nombre de esta obra también me conecta mucho porque, pues aparte de que, pues quienes me conocen saben que tengo como una profunda cercanía con Los Ángeles también y como que es para mí también parte de mi espiritualidad. Es muy lindo porque, claro, aunque pueden representar muchas cosas, ¿no? Y como que cada uno también desde su propia experiencia les dará algún sentido. Pero es como, por un lado, como las personas que migran en general, casi todos tienen la historia de que se les apareció y lo dicen así, no, se me apareció un ángel. O sea, es muy habitual que sea una frase como, no, yo llegué y se me apareció un ángel que me dio esta oportunidad, que me ayudó a Así esto, es. que me dejó trabajar, que me dio comida, que entonces eso me parece que representa
esa realidad, porque también lo es, o sea, la gente siempre se me apareció un ángel. Pero además también es muy lindo pensar que las mismas personas que migran también son unos ángeles para el lugar que llegan. Y se me viene el recuerdo de un pueblo en España, pues un pueblo con muy pocos habitantes y en general con habitantes muy mayores. Creo que eso está como en una pequeña nota de la BBC. Y como la migración venezolana llegó a traerles tanta alegría a esos pueblos. Entonces cuentan cómo la llegada de los venezolanos, que son además personas tan alegres, tan cálidas, entonces empezaron a tener, no sé, más niños en el pueblo, pero además entonces bailaban y hacían un montón de actividades, pues como que llegaron también con su cultura que es tan rica y maravillosa, la de nuestros hermanitos venezolanos. Eso me pareció muy bello, como ellos llegaron, incluso en las circunstancias pues de tanta dificultad, a llevar alegría pues finalmente a lugares donde pues casi no había gente o pues como en este caso personas ya tan adultas. Entonces, pues como que los ángeles terrenales son eso, ¿no? Como seres que de modos muy sutiles impactan la vida de otros. Así es, y todos podemos serlo, ¿no? Por Todos supuesto. podemos ser servidos por un ángel o todos Ujú. podemos ser ángeles Por para otro supuesto que también sí. en ese proceso. Ujú, sí, 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 en ese migrar. Entonces, no, a mí cuando Angelita me mostró esta obra, que además, pues bueno, tan linda como profundizaste en este artista y lo que hiciste compartir, me impactó muchísimo y por eso también quisimos darle espacio a esto, a las personas que de verdad han sentido tan profundamente ese dolor humano o esa experiencia humana que que incluso pues eh, se sirvieron de su arte para representarlos. Me parece muy bello, Así es, y bueno, muy así bello. hemos llamado este Ujú, capítulo sí, Ángeles sin saberlo. sí. Esa es la, digamos, la escultura que le da origen a este primer capítulo. Ujú, sí, así es, así es. Bueno, pues muy buen abrebocas para lo que queremos compartirles en esta temporada a lo largo de los episodios. Así es. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría mostrarles la última escultura de este personaje. Muy, muy interesante también, es una escultura. La verdad me impresiona a mí un poco más. Esta se llama Dejen a los oprimidos ser libres. Y esta está en la calle principal del downtown en Toronto. Y hay una versión mucho más pequeñita en la Catedral de San Patrick en Nueva York. Entonces, digamos como que este mensaje tiene muchísimos mensajes, pues habría que verlo después, pero lo que dice es como que normalmente estos problemas, digamos, de opresión humana están como escondidos por fuera, por debajo del suelo, o sea, como que son temas que existen, pero que no se quieren sacar a la luz. Y acá pues él habla del tráfico de personas, también habla pues de la opresión sexual, es una de ellas, pero también habla como del tráfico de personas en general. En esta escultura él puso a su propia hija, en algún lado representó a su propia hija y él decía como que a todos nos puede tocar, ¿sí? Y que digamos que el hecho de poner a su propia hija ahí hace que diga como podría ser mi hija y como que todas las personas que viven una situación como esa al fin y Claro. al cabo forman parte de una familia, de un entorno y pues hay un dolor digamos no solamente individual sino colectivo. Y bueno, y acá un dato curioso que les quería presentar acá es esta señora que está aquí al final, que es la primera santa negra, de raza negra, y ella en sí misma fue una religiosa que fue una esclava liberada. Y después de su liberación, bueno, ella se volvió monja y ella se llama Vaquita, es Santa Vaquita
y bueno, y dicen como que es una santa también para todas las personas que viven opresión y para, digamos, Sí, como sí, para sí. los esclavos y Ujú, cosas de esas. ujú. Entonces, bueno, pues Qué ahí está bello. como esas culturas, si en algún momento de pronto quieren profundizar algo más sobre él, vale la pena, sinceramente. Hay un documental que habla de la escultura Angels Unawares, así se llama el documental, está en YouTube. Y bueno, y también este personaje tiene un podcast que se llama Cuando en Roma toca el arte, que se encuentra en YouTube, en Spotify. Hermoso. Entonces, ahí tienen información si están interesados en consultar un poquito más. Bueno, no, gracias Angelita por, por esa pues profundización que hiciste y de verdad por darle visibilidad a, pues a un personaje con una sensibilidad tan especial. Muy lindo. Muchas gracias, muchas gracias. Así que, bueno, nada, es el gran abrebocas de nuestra temporada de la ruta del migrante, que al final es pues también parte de la ruta del alma. Así es, así Sí, es. Bueno, pues bueno, entonces súper. nada, aprovechamos, yo quiero aprovechar en este episodio también para agradecerle a todas las personas que han sido ángeles en mi vida, en mi ruta de migración. Y bueno, y esperamos también con este episodio, con esta temporada, poder acompañar el camino de otros y tal vez servir como ángeles en el camino de migración de otros. Ujú, así Si así es. es, si así corresponde. Bueno, y qué lindo también si pudieran dejarnos quizás en los comentarios algunos de sus testimonios también de haber sido ángeles o haber tenido ángeles en sus procesos de migrar o de acoger a personas que lleguen de otros lugares. Entonces, bueno, lindo si nos comparten esas historias también. Súper. Bueno, Bueno, entonces nos vemos en el siguiente nos vemos. episodio. Bueno, Bueno, un abrazo, listo. Angelita, y gracias Bueno, a todos por vernos y escucharnos. gracias, gracias. Besos, besos. Bye. Chao.